se vio en aquel entonces nombrado como el conflicto llevado más grande en Europa. Y las causas de esta gran guerra, siempre muy perezosamente, han querido resumir que se dio por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, la duquesa Sofía Šotek, en Sarajevo, la ciudad más poblada de Bosnia y Herzegovina. Pero, como licenciado en estudios internacionales que soy, este atentado solo fue la gota que derramó el vaso que ya llevaba casi lleno desde hace ya tiempo atrás. Pero eso sería tema de historia a más profundidad para otra ocasión. La Primera Guerra Mundial, a mi parecer, no ha sido tan hablada ni tan explotada en el cine como sí lo es la Segunda Guerra Mundial. Esto podría deberse a que este conflicto no tuvo tantos personajes llamativos como sí los tuvo la Segunda, y porque la gran mayoría de las batallas se llevaban a cabo en trincheras en las cuales avanzar más adelante era demasiado complicado y podían durar semanas en el mismo lugar sin moverse y no hacer nada porque más adelante se hallaban los soldados enemigos dispuestos a disparar a cualquiera que cruzase por ahí. A pesar de eso, hechos verdaderamente interesantes, curiosos y hasta extraños ocurrieron durante la Gran Guerra, que duró 4 años. Es por eso que aquí les traigo 8 sucesos interesantes e insólitos de la Primera Guerra Mundial. Número 8. No es novedad ni sorpresa para ningún conocedor de la historia del mundo que la Primera Guerra fue donde Estados Unidos inició su industria en fabricación masiva de armas. Solo un año con 7 meses seguidos fue el tiempo que duró Estados Unidos en la guerra directamente, y en el campo de batalla solo participaron en 1918, ya cuando los otros países europeos se hallaban cansados y heridos tras ya casi 4 años de batallas y muertes. En otras palabras, Estados Unidos, al inicio, se hacía ver que no apoyaba a ningún bando. Pero durante ese tiempo, se ha sabido ya que los bancos estadounidenses proporcionaban fondos para financiar a Francia, Inglaterra y sus demás aliados. De esa manera, los Estados Unidos le entraban ya al negocio de la industria bélica, y de tal manera le vendían armas a los países europeos ya mencionados, y así se beneficiaba económicamente. Y la razón por la que Estados Unidos entraría por fin a la guerra serían que éste quería que sí o sí los aliados de Inglaterra ganaran la guerra a como diera lugar, para que así estos le pagaran a Estados Unidos las deudas que estos le habían dejado. Y la segunda razón es la que verán en el siguiente puesto. Número 8. Número 7. El 16 de enero de 1917, la sede londinense de los servicios secretos británicos había detectado una comunicación telegráfica cifrada, en la cual el ministro alemán de Relaciones Exteriores de ese entonces, Arthur Zimmermann, le ofrecía a México un trato. Si México acordaba iniciar una guerra contra el país del tío Sam, o sea, Estados Unidos, entonces Alemania prometía ayudarnos a recuperar los territorios perdidos de Texas, Arizona y Nuevo México, estados conquistados por Estados Unidos en el siglo XIX. Si son gente de otros países hispanoparlantes y les interesa que hable más sobre este tema de los territorios mexicanos perdidos por culpa de Estados Unidos, no duden en pedirlo en la caja de comentarios.
aunque un simple like también ayudaría mucho. Volviendo a lo del telegrama. Una vez enteradas las tropas británicas, estas le avisaron a los Estados Unidos, lo que provocó que este país se enlistara casi al instante a participar en lo último que quedaba de la guerra para así terminarla rápido, temiendo que pudiera empeorar la situación entre México por ese telegrama. Y a lo mejor así, de no haber querido entrar todavía, la historia tal vez hubiera sido bastante diferente a como la conocemos en el día de hoy. Número 7. Número 6. En 1918, una epidemia de gripe mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo. Algunos científicos del bando aliado sospecharon que podía tratarse de un virus creado para la guerra bacteriológica que se les había ido de las manos a los alemanes. Sin embargo, hoy sabemos que su origen era del todo natural, una mutación de la gripe aviar que afectaba a los humanos. El caso es que se cebaba principalmente en las personas debilitadas por el hambre, que en Europa eran ya muchas a causa de la guerra, y ya no digamos en Asia y África a causa de su estado, tercermundista. Al parecer la pandemia se había originado en Asia Central, al igual que la peste negra, y se había detectado primero en el campamento de instrucción del ejército norteamericano de Fort Riley. Soldados procedentes de ese campo trajeron la gripe europea. ¿Por qué entonces esta se le llama la gripe española? La respuesta sería que parece chiste negro, pero es anécdota. Resulta que los gobiernos europeos, enzarzados como estaban en la Gran Guerra, silenciaron las terribles cifras de mortandad que la gripe causaba, por no alarmar a la población que ya bastante tenían con qué soportar las miserias de la contienda. En España, sin embargo, dada su condición de país neutral, no se silenció la existencia de la epidemia, lo que los convirtió en acreedores a su atribución. Podían llamarla la gripe del 18 o la gripe de la Gran Guerra, pero no, terminaron llamándola la gripe española. Número 6. Número 5. La Primera Guerra implementó también métodos propagandísticos que incentivaban a las personas a odiar a los países enemigos. Esto estaba tomado tan en serio que se sabe que aristócratas ingleses de origen alemán tuvieron que cambiarse sus apellidos extranjeros para evitar sospechas innecesarias. Un ejemplo de esto es que familias con apellidos Battenberg pasaron a apellidarse Mountbatten. Y esto no solo ocurrió con los apellidos, también algo así pasó con ciertos lugares y comidas. Hubo un tiempo en el que las hamburguesas en los Estados Unidos se les conocía como filete de Salisbury, ya que el origen de la palabra hamburguesa tiene lugar en la ciudad alemana Hamburgo. Se sabe también que libros franceses que pretendían ser científicos en aquella época explicaban que la raza alemana, se caracterizaba por poseer 1 metro más de intestino, lo que se evidencia en que sus heces fecales son de mayor tamaño que las de una persona normal. Número 5. Número 4. Tal y como dije en el puesto número 6, aunque España no participó en la guerra, se sabe que este país fue una aglomeración de espías que servían a ambos bandos. Muchos que ejercían este trabajo llegaban a pasar su información en Madrid, y la espía más famosa en ese entonces
era Margareta Gertruida Seel, mejor conocida por su nombre artístico de Mata Hari. Hija de un oficial holandés y una javanesa, a sus ya 40 años, aunque era fea en cara, conservaba un físico envidiable para muchas personas. La mujer se hacía pasar por princesa de Java y se ganaba la vida como bailarina exótica de striptease. Mata Hari, como tantas otras de su oficio, practicaba también la prostitución de alto standing, con sus admiradores más cercanos y más pudientes. Cuando empezó la Gran Guerra, se trasladó a Madrid y redondeó sus ingresos actuando como espía a favor de Alemania. La sensual javanesa obtenía sus informes de oficiales de alta graduación a los que, después de los dos juguetear un rato en la cama, ella salía a fumarse un cigarrillo. Y es ahí donde ella sacaba información clasificada. Informado el contraespionaje francés, estaban ya de que Mata Hari y la espía alemana llamada H21 eran la misma persona. Esperaron a que ella atravesara la frontera de una de sus periódicas visitas a Francia y la pudieron detener. Fue condenada a muerte y la fusilaron una fría madrugada de octubre en el bosque de Vincennes, cerca de París. Número 4. Número 3. Fueron más de 9 millones de muertos en esta guerra, pero no solo a causa de la metralla. Los fallecimientos a causa de gripes, pulmonías, tuberculosis se contaban por millares. Hay que tener muy presente las condiciones en las que se encontraban: infectados de piojos, ratas y siempre empapados. Hay que destacar que durante los años 10, los antibióticos no se habían descubierto todavía. Era muy común que en las trincheras el olor a la carne podrida de los muertos atrajera a las ratas, originando así una infestación de estos animales, lo que hacía más fácil que diversas enfermedades asociadas a este roedor se propagaran con mayor facilidad, tal cual ocurrió con la peste negra hace siglos atrás. Ese mismo hedor a carne descompuesta que se olía en las trincheras se percibía mucho antes de llegar al frente y lo impregnaba todo. Se sabe que incluso llegaba a olerse en las cartas que los soldados escribían a sus novias y familiares. Era el producto de decenas de miles de cuerpos de soldados y de acémilas que las granizadas de obuses desenterraban, despedazaban y mezclaban con la tierra. Número 3. Número 2. La única colonia alemana que resistió hasta el final de la guerra fue el África Oriental alemana, defendida por el coronel Paul-Émile von Lettow-Vorbeck. El 4 de noviembre de 1914, un contingente inglés desembarcó cerca de Tanga, un pueblecito perdido entre marismas palúdicas, para conquistar la colonia alemana. Las tropas alemanas estaban en desventaja, pero se ayudaban con Askaris, de la tribu Wajeje, sus tropas coloniales. También los ingleses aportaban en esta ocasión una mayoría de tropas coloniales indias. Iniciado el tiroteo, de pronto, una nube negra brotó de los pantanos, y un gigantesco enjambre de abejas irritadas se ensañó con los alborotadores, especialmente con los indios. No se sabe si por el color o el olor. Los exasperados indios abandonaron las armas y huyeron despavoridos. Muchos se ahogaron en los pantanos. Otros cayeron en manos nada misericordiosas de los askaris. La operación británica resultó un rotundo fracaso y dejó en manos de los alemanes toneladas de armas y munición
con los que von Lettow resistiría hasta el final de la guerra. En la prensa inglesa aparecía la noticia de que los alemanes, ayunos de Fairplay, habían adiestrado abejas para lanzar contra las tropas británicas. Preguntados los apicultores británicos sobre la posibilidad de lograr los mismos resultados con la abeja inglesa, respondieron negativamente. La abeja inglesa es ferozmente independiente, virtud que comparte con los pobladores humanos de las islas. La abeja inglesa nunca se dejaría manipular para intervenir en asuntos ajenos. El general von Lettow resistió toda la guerra practicando una hábil guerra de guerrillas. El León de África, como lo llamaron, resistió hasta 10 días después de la rendición oficial de Alemania, el 11 de noviembre de 1918. Número 2. Número 1. Si viste la película de Wonder Woman, es posible que este último puesto te la recuerde. Desde al menos un último tercio del siglo XIX, los alemanes estaban a la cabeza del mundo en la industria química. Uno de los más famosos químicos germanos, el judío Fritz Haber, obtuvo el Premio Nobel de Química del año 1918 por su desarrollo de la síntesis del amoníaco, un avance del capital importancia para la fabricación de fertilizantes. Alguna vez se ha dicho que desde entonces su descubrimiento ha salvado de la inanición a millones de personas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Haber puso sus conocimientos a disposición de su patria alemana. La industria química alemana producía grandes cantidades de cloro, subproducto de la fabricación de pinturas. Ese cloro podía transformarse en un arma letal si se hacía llegar en forma de nube a la trinchera enemiga. Haber y otros científicos alemanes recibieron el encargo de transformarlo en un arma que podía decidir, o según eso ellos pensaban, el destino de la guerra. El empleo del dicloro y de otros gases asfixiantes por parte de los dos bandos se probó un arma terrible, aunque no decisiva. La esposa de Haber, Clara Immerwahr, también química famosa, objetaba del empleo del gas como arma de guerra. La simple idea de que cientos de soldados afectados murieran ahogados por las mucosidades que el gas les provocaba en los pulmones le resultaba insoportable. Abrumada por el sentimiento de culpa, Clara se suicidó disparándose una bala en el corazón. Después de la guerra, Fritz Haber reincidió en el matrimonio y continuó trabajando en la industria química. Su más notable creación fue el insecticida conocido como Zyklon A, que acabó con las plagas de roedores en los almacenes de grano. En 1933, cuando los nazis llegaron al poder, intentaron que Haber trabajara para ellos, pero él, en su condición de judío, prefirió exiliarse. ¿Y quieren saber la ironía de todo esto? Años después, una versión mejorada de su insecticida, el Zyklon B, se usó en las cámaras de gas de los campos de exterminio para eliminar a 6 millones de judíos. Irónico, ¿no? Hizo ese insecticida para y por beneficio de su país, y este terminó usándolo contra su propio pueblo judío. En sí, los ataques con gas comenzaron el 22 de abril de 1915 en Ypres, Bélgica, por parte de Alemania. Durante los 3 años siguientes, los alemanes lanzaron 68.000 toneladas de gas, y los británicos y franceses 51.000. Fueron gaseados 1.200.000 soldados, de los que 91.198 sufrieron una muerte terrible. Número 1. Si el video te gustó,
Por favor, dale like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido y también reseñas de libros. Les ha narrado el Brujo Literario. Nos vemos hasta la próxima.